y nos encontramos a nuestro maravilloso alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que el 14 de noviembre de 2023, antes de la cita de los ministros de defensa europeos, pidió dar prioridad a Ucrania en los contratos de la industria militar, asegurando que había que generar un mercado interesante para lograr que la producción armamentística se centrase en ayudar a Kiev. Dijo, es cuestión de producción, depende de los contratos y de la capacidad de agrupar la oferta. Él planteó también un plan, agárrense, de 20.000 millones de euros en ayudas para 4 años. ¿De verdad se cree Borrell que la guerra va a durar 4 años? Y el objetivo de la Unión Europea es realizar compras conjuntas. Ahora bien, eso choca con los intereses de los estados, que tienen empresas participadas públicamente con intereses contrapuestos sin homogeneizar y en una situación de producción técnicamente muy compleja y de intereses económicos enfrentados. Por lo tanto, la Unión Europea, el apoyo que ha prestado hasta la fecha ha sido fundamentalmente económico, financiero, puesto que ha facilitado una cantidad muy importante de dinero, porque de ese plan de facilitar a Ucrania 1 millón de proyectiles para marzo de 2024, a día de hoy lo único que lleva entregado son 300.000 y dudo que de aquí a marzo ponga 155, munición de 155 en número de 700.000 proyectiles, que no es algo pequeño. Dice Borrell también que a lo mejor lo que hay que hacer es dejar de vender el 40% de la producción de la industria de defensa fuera de la Unión Europea. Y la pregunta es si se va a dejar de hacer eso para destinarlo a Ucrania, porque Ucrania muy probablemente no tenga con qué pagarlo. Y entonces, ¿con qué se va a financiar? Con deuda pública de los países europeos. Y si lo va a financiar con deuda pública de los países europeos, ¿de dónde van a salir los recortes de los presupuestos públicos? ¿O es que esos países se van a seguir endeudando en un momento en el que se están pidiendo nuevamente que se recorte el déficit público? Bueno, como el hombre no estaba muy convencido de la cosa, le empiezan a replicar los ministros que acudieron a ese encuentro. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo: no se alcanzará el objetivo del millón, tenemos que asumirlo. Y aseguró que no es realista pensar que la Unión Europea podía entregar tal cantidad de munición en el plazo de un año. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, dijo: hoy Rusia produce más que nunca y recibe munición de Corea del Norte. La Unión Europea no puede decir esto, que Rusia y Corea del Norte cumplen y la Unión Europea no. La ministra de Defensa neerlandesa, Kaxa Ollongren, dijo que ha considerado vital el paquete de 20.000 millones para apoyo militar que proponía Borrell y que hay que cumplir con las municiones. Esto es muy concreto, pero ahora la industria tiene que producir más y aumentar la escala. Es decir, no dijo ni que sí ni que no, ni le llevó la contraria, pero tampoco le dio la razón. No se mojó. Y el ministro finlandés, Antti Häkkänen, dijo que se necesita un esfuerzo a largo plazo para aumentar la capacidad de producción militar. Necesitamos esta producción para la próxima década para Ucrania y para las capacidades propias de la Unión Europea. Pero vamos a ver, ¿el finlandés se piensa que van a estar los ucranianos 10 años pegando tiros por su cuenta? Si no tienen gente ya ni para eso. Y el ministro de Defensa letón, Andris Spruč, reconoció desafíos para entregar la cantidad de munición prometida a Ucrania. 1 millón de proyectiles de munición es algo simbólico, dijo. O sea, han entregado 300.000 y 1 millón es algo simbólico, pero si no lo vais a producir en la vida. Y la consigna general en la Unión Europea es seguir apoyando a Ucrania, pero después de 20 meses, el mecanismo europeo para la paz, si Orwell resucitase, se asombraría y se volvería a morir, porque la paz es la guerra y todo es un sinsentido contrario a lo que se dice. Y dice que la consigna general de la Unión Europea se plantea, ante las dudas surgidas para proveer de armas a Ucrania, el cambiar el modo de funcionamiento, porque resulta que se encuentran con el bloqueo continuado de Hungría, el respaldo creciente bilateral de algunos socios a la posición de Hungría y de oponerse a enviar armas a Ucrania, y que existe, y a la desigual contribución de los distintos países de la Unión Europea, que cada vez más ponen seriamente en duda la posibilidad de entregar más armas a Ucrania. Por lo tanto,
es evidente, como dice la prensa, que la Unión Europea va a incumplir la entrega de armas del millón de proyectiles, sí o sí, ni en marzo de 2024 ni en ningún momento posterior. Luego, Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, admitió ante la Agencia Europea de Defensa que la Unión Europea no podía entregar en el plazo fijado el millón de proyectiles prometido a Ucrania y que, bueno, que están mandando mucho dinero, eso sí, y que ya les han enviado 300.000, pero el millón de proyectiles no tiene ninguna manera. Y apuntó algo más importante, si cabe, y es que el conflicto sigue frente a los síntomas de fatiga que se detectan en la propia Unión. Y luego dijo pues lo de siempre, que Ucrania necesita más misiles, más armas, más municiones, pero la pregunta es quién se los envía, quién los fabrica y quién los paga. Y la propia von der Leyen dijo que la guerra de Ucrania está consumiendo más armamento que ninguna otra guerra de la historia reciente. Rusia ha disparado 10 millones de proyectiles en un año y Ucrania consume 10.000 drones al mes. Es decir, Rusia ha disparado 10 millones de proyectiles del 155 en un año y toda la Unión Europea y la OTAN, incluyendo Estados Unidos, Canadá y demás, no han sido capaces de producir 1 millón de proyectiles. Al mismo tiempo, los Estados Unidos, que todo esto ocurría el pasado lunes 4 de diciembre de 2023, la Casa Blanca obtuvo la negativa del Congreso al paquete de ayuda para Ucrania y para Israel. Probablemente porque Ucrania lo metieron en medio para tratar de camuflarlo bajo la ayuda de Israel, que ahí sí que nadie va a poner peros, y quitárselo de en medio.